Con danzas, cantos y poesías, despidieron al año lectivo los niños y niñas que acuden a recibir tratamiento al Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Se trata de pequeños que al pasar periodos de tiempo internados también tienen la oportunidad de seguir allí sus estudios, evitar la pérdida de clases con la presencia de docentes en el marco del programa Aulas Hospitalarias. ¿Hace cuánto que estás siguiendo tratamiento? Hace un año ya. Hace un año. ¿Y aquí te dan las clases? Sí, ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que aprendes? matemáticas. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que aprendes? Todo. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Doctora. Solo en este hospital son 28 los pequeños beneficiados con este programa, aplicado en forma personalizada de acuerdo a cada caso en particular. Hay chicos que están mucho tiempo, 3, 4 meses, porque están en una fase muy intensiva de tratamiento. Y hay otros que están por periodos de 10, 15 días, y esos están menos tiempo, pero también aprovechan el aula para no perder tiempos de escolaridad. Las madres, quienes viven el día a día con sus hijos en el hospital, también valoran la posibilidad de que los pequeños sigan estudiando y aseguran que esto les ayuda a sobrellevar sus tratamientos. Hacen nuevos amigos, se distraen y se sienten normales. Me dijo mi hija la vez pasada, me siento una niña normal, me dice. Desde el propio Ministerio de Salud también se observan cambios positivos en los niños incluidos en este sistema, dado el nivel de cercanía y hasta complicidad que los educadores logran con los pequeños pacientes. Hay niños que abren mucho más a las docentes que al médico, ¿verdad? Al médico le cuesta contarle que tiene algún síntoma porque eso significa algún análisis, algún pinchazo, y son reacios, y las maestras en ese sentido actúan como un auxiliar muy importante para ayudar al tratamiento. A nivel país son en total más de 3.000 los niños y niñas a partir de un año que se benefician con el programa de aulas hospitalarias, y el plan es ampliar este servicio en el próximo año. Jazmín García, Red Guaraní.